Imitar es cuando tú haces prácticamente lo mismo que otro hace. Pero importante es imitar quienes pueden ser positivos en nuestras vidas. ¿Qué tal? Un placer. Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz y le deseo un excelente día en este tu pensamiento y oración del día. Hoy le quiero hablar cristiano ejemplo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es importante que cada uno de nosotros tengamos el pensamiento que ser cristiano es un orgullo, que debemos de hacer que otro vea la intimidad que tenemos nosotros con el Señor Jesús. Es un placer poder vivir y tener una relación íntima con el Todopoderoso. Por eso es importante en la forma como actuemos, cómo hablemos, cómo caminemos, para que los demás puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Desde el día de hoy, tratemos de cambiar esta forma. Es importante que como cristianos ya no seamos como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre en Cristo, porque ahora somos transformados gracias al sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso vamos a ser cristianos ejemplo, así como Pablo lo fue al representar a Cristo. Oramos. Señor, reconozco que como cristiano he fallado. No he tenido la sabiduría de hacer las cosas como tú lo has hecho. Permite desde el día de hoy que cada uno de nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser y seamos más imitadores de ti. Te pido porque también lo sea mi familia y cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque nos bendice así como lo haces en este día. Todo esto lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y todo el pueblo de Dios dice amén. Que el día sea maravilloso y no olvidemos, seamos ejemplo como cristianos.